A los 20 años, el universo que conocía se desmoronó con la fragilidad de un castillo de naipes. Fue como si una mano invisible hubiera tirado de la alfombra bajo mis pies, dejándome en caída libre hacia un futuro incierto y aterrador. Mi padre, el roble que siempre había sido mi refugio, el hombre cuya risa era la banda sonora de mi infancia, perdió su trabajo en la gran planta de envasado que daba vida a nuestra ciudad. Reestructuración, murmuró una noche, con la mirada perdida en un punto invisible de la pared del comedor. Pero sus ojos, esos ojos que siempre habían brillado con orgullo, ahora albergaban una tristeza abisal, un cansancio que parecía haberle envejecido una década en un solo día. Mi madre, una guerrera incansable, duplicaba sus turnos en el hospital. Sus manos siempre olían a antiséptico y su sonrisa se había vuelto una línea delgada y tensa. Aún así, el frigorífico parecía cada vez más vacío, un eco hueco de la abundancia que una vez dimos por sentada. La universidad, mi sueño dorado de estudiar literatura, se convirtió de la noche a la mañana en un lujo inalcanzable, una fantasía que tuvimos que archivar junto a las fotos de vacaciones pasadas. Fue entonces cuando llegó la sentencia, pronunciada con la suavidad de una disculpa, pero con el peso de un decreto final. Te irás una temporada al campo, a la finca de tu tía Isabel. Mi tía Isabel, la hermana menor de mi madre, un alma bohemia que había cambiado el asfalto por la tierra años atrás, vivía en un lugar llamado Valle Serena, un nombre que sonaba a promesa y a exilio al mismo tiempo. Es solo por un tiempo, Elena, hasta que las aguas se calmen, dijeron mis padres. Pero en nuestra casa, la palabra tiempo siempre había tenido el eco ominoso de la eternidad. Valle Serena era un pedazo de mundo olvidado por los mapas y la prisa. El silencio de la noche era tan denso, tan profundo, que podía jurar que oía el rocío cuajando sobre las hojas de los árboles. La casa de mi tía era de adobe y madera, con un techo de tejas de barro que se rojeaban con el sol del atardecer. Tenía un porche generoso, rodeado de bugambillas fucsias, donde un par de hamacas se mecían perezosamente, invitando a la siesta y al olvido. No había el bullicio de la ciudad, ni el olor a diésel, ni las sirenas lejanas. Pero el jardín, el jardín era un paraíso salvaje. Mangos cargados de fruta dorada, un limonero cuyo perfume cítrico lo inundaba todo al mediodía, y un jazmín trepador que desataba su fragancia embriagadora al caer la noche, un perfume tan intenso que parecía tener cuerpo, una presencia fantasmal y dulce. Y en un rincón, bajo la sombra de un viejo algarrobo, un columpio de madera oscura que gemía con cada impulso, como si contara historias secretas al viento. Mi tía Isabel me recibió con un abrazo que olía a arcilla húmeda y a esencia de lavanda. Era una mujer de sonrisa fácil y ojos soñadores, siempre con alguna mancha de pintura en la ropa. Pasaba sus días en un pequeño taller al fondo del jardín, creando vasijas y platos de cerámica que vendía en un mercado de un pueblo cercano. Pero lo que realmente me ancló a ese lugar, de una forma que mi mente de 20 años aún no podía procesar, fue él, Mateo, el marido de mi tía Isabel. Era alto, con los hombros anchos de quien trabaja con el cuerpo. Llevaba la barba siempre de un par de días, oscura y salpicada por algunas hebras grises prematuras que le daban un aire de serena autoridad. Y luego estaban sus ojos. Eran del color del café recién hecho, oscuros y profundos, y parecían leer más allá de mi piel, más allá de la fachada de chica perdida y asustada que yo presentaba al mundo. Mateo era carpintero. Su taller, un granero de madera contigua a la casa, era su santuario. De allí emanaba un olor constante a serrín, a barniz y a la resina de distintas maderas. Era un hombre de pocas palabras, pero su silencio no era vacío ni incómodo. Tenía una cualidad sólida, una calma que contrastaba violentamente con el torbellino de ansiedad que vivía dentro de mí. Y lo más perturbador, lo que me robaba el aliento y hacía que mi corazón tropezara en mi pecho, era la forma en que me miraba. No era la mirada familiar de un pariente político, ni la curiosidad distante de un extraño. Era una mirada que parecía desnudarme, que desvelaba a una Elena que yo misma no sabía que existía, una mujer oculta bajo capas de inseguridad y sueños rotos.
Una tarde, a los pocos días de mi llegada, estaba sentada en el columpio, empujándome suavemente con la punta de los pies cuando él salió del taller. Se secaba las manos en un trapo y el sol del atardecer perfilaba su silueta, haciendo que el polvo de madera en su pelo brillaba como oro. Se detuvo a unos metros apoyado en el marco de la puerta. ¿Encontraste tu sitio? Su voz era grave, con una resonancia que vibró en el aire quieto de la tarde. No era una pregunta casual. Sentí que me preguntaba si había encontrado mi sitio en el universo, no solo en su jardín. Me encogí de hombros, incapaz de articular una respuesta que no sonara patética. Él asintió lentamente, como si entendiera todo lo que yo no decía. El columpio es un buen lugar para empezar. Tiene raíces, pero sabe volar. Y con esa extraña frase, se dio la vuelta y volvió a entrar en su taller, dejándome con el corazón latiendo desbocado y una sensación de calor inexplicable extendiéndose por mis mejillas. Los días se convirtieron en una rutina de observación silenciosa. Mientras mi tía Isabel se perdía en su mundo de arcilla y esmaltes, yo encontraba excusas para merodear cerca del taller de Mateo. A veces llevaba un vaso de limonada fresca, dejándolo en una mesita cerca de la entrada sin decir palabra. Él simplemente levantaba la vista de su trabajo, me dedicaba una de esas miradas intensas que me hacían sentir transparente y asentía con la cabeza. Lo observaba trabajar durante horas. Sus manos, grandes y callosas, se movían con una precisión y una delicadeza que me fascinaban. Podían sujetar con fuerza un pesado tablón de roble y al minuto siguiente tallar con una gubia la delicada curva de una hoja en un trozo de cedro. El sonido de sus herramientas era una sinfonía rústica, el silbido del cepillo sobre la madera, el golpe rítmico del martillo, el zumbido grave de la sierra. Era un lenguaje que yo no entendía, pero que me hipnotizaba. Veía la tensión en los músculos de su espalda cuando levantaba peso, el sudor que perlaba su frente y se deslizaba por su sien, la concentración absoluta en su rostro que suavizaba sus rasgos. Era un hombre en su elemento, un creador, y yo, una simple espectadora, me sentía cada vez más atraída por esa fuerza tranquila y creativa. Una mañana, la curiosidad me venció. Entré en el taller con la excusa de buscar un martillo para clavar un clavo suelto en mi habitación. Él estaba lijando la superficie de una mesa enorme, sus movimientos eran largos y fluidos. El aire estaba cargado del perfume dulce y picante del sándalo. Me quedé quieta, observándolo, hasta que se percató de mi presencia. Dejó la lija a un lado y se giró hacia mí. ¿Necesitas algo, Elena? Su uso de mi nombre siempre me provocaba un pequeño cortocircuito interno. Sonaba diferente en su boca, más íntimo. Es sándalo. Dicen que calma la mente. Dijo, al ver que mi mirada se perdía en la veta rojiza de la madera. Se acercó y pasó la mano por la superficie pulida. Luego me miró. Toca. Siente cómo respira. Dudé un instante, mi pulso acelerándose. Luego, lentamente, extendí la mano y posé mis dedos sobre la mesa. La madera estaba increíblemente suave, casi sedosa, y aún conservaba un ligero calor de la fricción de la lija. Cerré los ojos, inhalando profundamente el aroma. Cuando los abrí, él estaba mirándome fijamente, su rostro a escasos centímetros del mío. Podía ver las pequeñas arrugas de las comisuras de sus ojos, el dibujo exacto de su barba. El mundo pareció encogerse hasta quedar reducido a ese espacio minúsculo entre nosotros, cargado de una electricidad palpable. Todo lo que está vivo tiene una historia. La madera también. Solo hay que saber escuchar. Su voz fue un murmullo, y sentí su aliento cálido rozar mi mejilla. Me aparté bruscamente, abrumada por la intensidad del momento. Cogí el primer martillo que vi y salí de allí casi corriendo, con el corazón martillándome en el pecho con la misma fuerza que él usaba sobre sus clavos. La tensión entre nosotros creció en las semanas siguientes, convirtiéndose en un subtexto constante en nuestra convivencia. Era un juego de miradas sostenidas un segundo más de lo necesario, de roces accidentales que dejaban un rastro de fuego en la piel, de silencios que decían mucho más que las palabras.
Mi tía Isabel, absorta en un gran pedido para un hotel boutique, parecía ajena a la corriente subterránea que fluía entre su marido y su sobrina. O quizás, simplemente, confiaba en ambos de una manera que yo empezaba a sentir que no merecía. Un viernes, mi tía tuvo que viajar a la ciudad para entregar el pedido y comprar materiales. Se iría esa tarde y no volvería hasta el domingo por la noche. La idea de pasar 2 días a solas con Mateo me llenó de una mezcla de pánico y una anticipación casi dolorosa. Cuando el coche de mi tía desapareció por el camino de tierra, un silencio diferente se instaló en la casa. No era el silencio pacífico de siempre, sino uno expectante, vibrante. Esa noche, Mateo no cocinó. Salió al porche con 2 platos, un trozo de queso de cabra, pan recién horneado y una botella de vino tinto. La cocina no es mi taller. A veces, lo más sencillo es lo mejor. Nos sentamos en el suelo de madera del porche con las piernas cruzadas, mientras el cielo se teñía de tonos naranjas y púrpuras. Las cigarras habían comenzado su canto nocturno, una serenata monótona y extrañamente reconfortante. Por primera vez hablamos de verdad. Me preguntó por la universidad, por mis amigos, por la vida que había dejado atrás. No con lástima, sino con una curiosidad genuina. ¿Qué te gustaba leer? Me preguntó después de llenar mi copa de vino por segunda vez. Le hablé de García Márquez, de Cortázar, de cómo las palabras podían construir mundos enteros. Él me escuchaba con esa atención total que me hacía sentir la persona más interesante del planeta. Así que te gustan las historias que no siguen una línea recta, las que se pierden en laberintos. Asentí, sorprendida por su perspicacia. Él sonrió, una sonrisa lenta que transformó su rostro. A mí también. Por eso me gusta la madera. Cada nudo, cada veta, es un desvío en la historia del árbol. Una sequía, una tormenta, una rama que creció torcida buscando el sol. No es perfecta, por eso es hermosa. Sus palabras me llegaron muy adentro. Sentí que no solo hablaba de la madera, sino también de mí, de mis imperfecciones, de mi historia torcida. La noche avanzaba, y el vino había desdibujado los bordes de mi ansiedad, dejando en su lugar una cálida y peligrosa languidez. La brisa nocturna traía el perfume denso y dulce del jazmín. Me estremecí, aunque no hacía frío. Mateo lo notó. Se levantó y entró en la casa, volviendo con una manta de lana gruesa. La desplegó y en lugar de dármela, la colocó sobre mis hombros, rodeándome con ella. Sus manos se detuvieron en mis hombros un instante, sus dedos rozando la piel de mi cuello. Fue un toque ligero, casi imperceptible, pero envió una descarga eléctrica por toda mi columna vertebral. Me quedé sin aliento, consciente de su cercanía, de su olor a madera, a vino y a hombre. No quiero que te enfríes. Su voz era un susurro ronco, apenas audible por encima del canto de los grillos. Se sentó de nuevo a mi lado, tan cerca que nuestras rodillas se rozaban. El silencio que cayó entre nosotros estaba cargado de todo lo no dicho, de todos los deseos reprimidos. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, una energía magnética que me atraía hacia él. Levanté la vista y me encontré con sus ojos. En la penumbra parecían pozos sin fondo, oscuros y llenos de una emoción que no pude nombrar, pero que reconocí en lo más profundo de mi ser. Era deseo, sí, pero era algo más, era ternura, era reconocimiento. Lentamente, como si temiera asustarme, levantó una mano y apartó un mechón de pelo que me había caído sobre la cara. Sus dedos, ásperos por el trabajo, fueron increíblemente suaves contra mi piel. Trazaron la línea de mi mandíbula, bajaron por mi cuello y se detuvieron en la clavícula, justo donde comenzaba el escote de mi camiseta. Mi cuerpo entero se convirtió en un receptor de sensaciones, cada terminación nerviosa alerta y vibrante. Elena. Mi nombre en sus labios fue una caricia, una pregunta y una rendición, todo al mismo tiempo. No respondí con palabras, simplemente me incliné hacia él, cerrando la poca distancia que nos separaba. El beso fue como llegar a casa después de un largo y agotador viaje. No fue apresurado ni torpe, fue lento, profundo, exploratorio. Sus labios eran firmes y sabían a vino tinto. Sus brazos me rodearon, atrayéndome contra su pecho fuerte y cálido.
Podía sentir los latidos de su corazón, rápidos y firmes, contra el mío, que galopaba desbocado. La manta se deslizó de mis hombros, pero ya no sentía frío. Un fuego se había encendido en mi interior, un calor que se extendía desde mi vientre a cada rincón de mi cuerpo. Nos separamos para respirar, nuestras frentes apoyadas la una en la otra. Desde el primer día que te vi en ese columpio, parecías un pájaro con un ala rota, tan frágil y tan fuerte al mismo tiempo. Su voz era un murmullo lleno de emoción. Acarició mi mejilla con el dorso de su mano. No he podido dejar de pensar en ti, en cómo tus ojos cambian de color con la luz, en cómo te muerdes el labio cuando estás concentrada. He intentado no ver, pero te veo en todas partes, en la veta de la madera, en el color del cielo al atardecer. Cada palabra era un bálsamo para heridas que no sabía que tenía. Me estaba viendo, de verdad. No a la estudiante fracasada, no a la sobrina de su mujer, a mí, a Elena. Lo besé de nuevo, esta vez con una urgencia que me sorprendió a mí misma. Era un beso de gratitud, de anhelo, de liberación. Mis manos se enredaron en su pelo, tirando suavemente, mientras sus manos recorrían mi espalda, mi cintura, deteniéndose en la curva de mis caderas. Me levantó sin esfuerzo y me sentó sobre su regazo, sin romper el beso. Ahora estaba ahorcajada sobre él, mi cuerpo moldeándose contra el suyo. La sensación de su dureza contra mí, incluso a través de la ropa, envió una nueva oleada de deseo, más potente y visceral. El mundo exterior desapareció. Solo existíamos nosotros dos en ese porche, bajo un manto de estrellas, envueltos en el perfume del jazmín y en el sonido de nuestra propia respiración agitada. Sus besos descendieron por mi cuello, provocando escalofríos a su paso. Sus labios encontraron el punto sensible detrás de mi oreja, y un gemido se escapó de mi garganta. ¿Esto está bien, Elena? Dime que pares si no es lo que quieres. Su pregunta, su consideración, en medio de esa vorágine de sensaciones, me conmovió profundamente. Levanté su rostro con mis manos y lo miré a los ojos. Dímelo. Su insistencia era una prueba de su respeto, y eso solo hizo que lo deseara más. En lugar de palabras, respondí con acciones. Guié su mano hasta el bajo de mi camiseta y la coloqué sobre la piel desnuda de mi vientre. Su mano estaba caliente y áspera, y el contraste con mi piel suave fue electrizante. Un suspiro tembloroso se escapó de sus labios cuando sus dedos se extendieron sobre mi estómago. Me besó de nuevo, y esta vez no hubo contención. Era un beso que hablaba de semanas de deseo acumulado, de miradas robadas y palabras no dichas. Me recostó suavemente sobre las tablas de madera del porche, su cuerpo cubriendo el mío, protegiéndome del frescor de la noche. La madera, que había sido testigo silencioso de mi soledad, ahora era el lecho de mi despertar. El resto de la noche y el día siguiente se convirtieron en un sueño febril, un lapso de tiempo fuera del tiempo. Exploramos cada centímetro del cuerpo del otro con una mezcla de reverencia y avidez. Descubrí la cicatriz en su hombro, recuerdo de un accidente en el taller. Él descubrió el lunar en mi espalda, que yo siempre había odiado, y lo besó hasta que aprendí a amarlo. Hicimos el amor en el porche, bajo la mirada de la luna. En su taller, sobre una pila de mantas suaves, con el olor a sándalo impregnando nuestra piel, y en mi cama, donde mis sábanas se mezclaron con su olor y se convirtieron en un santuario. No hablamos mucho. Nuestro lenguaje era el de la piel, el de los suspiros, el de las miradas que lo decían todo. Me enseñó que la sensualidad no estaba en la prisa, sino en la pausa, en la forma en que sus dedos trazaban lentamente el contorno de mis labios antes de besarme, en cómo se detenía a observar mi rostro en el clímax del placer, como si quisiera memorizar cada una de mis expresiones. Eres como una pieza de madera exótica que no sabía que existía. Compleja, llena de sorpresas. Hermosa. Me dijo en la madrugada del domingo, mientras veíamos los primeros rayos de sol pintar el cielo. Estábamos acurrucados en la hamaca del porche, envueltos en la misma manta de lana. Apoyé mi cabeza en su pecho, escuchando el ritmo tranquilo de su corazón. Me sentía en paz,
Por primera vez en meses, no sentía el peso del mundo sobre mis hombros. Me sentía vista, deseada, completa. Cuando el sol ya estaba alto, me llevó a su taller. Sobre el banco de trabajo había un pequeño objeto de madera. Era un pájaro, tallado con un detalle exquisito en madera de cedro. Sus alas estaban ligeramente desplegadas, como si estuviera a punto de echar a volar. Era tan liso, tan perfecto, que parecía increíble que hubiera salido de un bloque de madera sin forma. Es para ti. Dijo, poniéndolo en la palma de mi mano. La madera estaba tibia y el pájaro encajaba perfectamente en mi mano. Para que recuerdes que tienes alas, incluso cuando sientas que no puedes usarlas. Las lágrimas llenaron mis ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan abrumadora que no tenía nombre. Lo abracé con fuerza, escondiendo mi rostro en su cuello, inhalando su olor por última vez antes de que la realidad regresara. La tía Isabel volvió esa noche, sonriente y cansada, cargada de bolsas y de historias de la ciudad. La normalidad se reinstaló con una facilidad casi dolorosa. Mateo y yo volvimos a ser el tío político y la sobrina. Intercambiábamos miradas por encima de la mesa de la cena, miradas que contenían universos enteros de secretos. Un roce de manos al pasarnos la sal se convertía en un evento cargado de significado. Unas semanas después recibí una llamada de mis padres. La situación había mejorado un poco. Mi padre había encontrado un trabajo, no tan bueno como el anterior, pero era un comienzo. Querían que volviera a casa. La noticia me golpeó con una fuerza inesperada. Una parte de mí se sintió aliviada, lista para retomar mi vida, pero otra parte, una parte mucho más grande y recién descubierta, sintió un dolor agudo ante la idea de dejar Valleserena, de dejarlo a él. La noche antes de mi partida, lo encontré en el porche, mirando las estrellas. El aire estaba de nuevo perfumado por el jazmín. Me senté a su lado en el escalón sin decir nada. El silencio entre nosotros ya no era tenso, sino cómodo, lleno de una comprensión mutua. Así que el pájaro vuela de vuelta al nido. Su voz era suave, sin rastro de reproche. Asentí, incapaz de mirarlo. Apreté el pequeño pájaro de madera que ahora llevaba siempre en el bolsillo. Es lo correcto, Elena. Tu vida está allí. Tus sueños. Sabía que tenía razón, pero eso no lo hacía más fácil. Finalmente, me armé de valor y lo miré. Sus ojos oscuros reflejaban la luz de las estrellas. Lo que pasó entre nosotros, no fue un error. No para mí. Fue encontrar un claro en medio del bosque. Un lugar para respirar. Se acercó y me dio un beso suave en la frente. Un beso de despedida que contenía todo el amor, el deseo y la ternura de nuestro fin de semana robado. No fue un beso de amante, sino algo más profundo, un reconocimiento, una bendición. Ve y construye tus mundos, escritora, y no dejes que nadie te diga que tus alas están rotas. Al día siguiente, cuando el coche de mi padre se alejaba por el camino de tierra, lo vi de pie en el porche, junto a mi tía. Ella me decía adiós con la mano, sonriendo. Él simplemente me miraba, con esa intensidad que me había desarmado desde el primer día. No sonreía, pero en sus ojos vi una promesa silenciosa. No sé qué deparará el futuro. No sé si volveré a Valleserena, o si lo que tuvimos fue solo un paréntesis mágico en nuestras vidas, un claro en el bosque que ahora se ha cerrado. Pero algo cambió en mí para siempre. Ya no soy la chica perdida que llegó a esa casa. Él me enseñó a ver la belleza en las imperfecciones, en las historias torcidas. Me enseñó a escuchar el lenguaje silencioso de las cosas vivas. Y cada vez que la duda o el miedo intentan volver, aprieto el pequeño pájaro de madera en mi mano. Siento su suavidad, su calidez, y recuerdo su voz grave diciéndome que tengo alas. Y sé, con una certeza que me calma el alma, que un día volveré a volar.